San Esteban, el elegido como primer diácono de la Iglesia. En los primeros días de la Iglesia, cuando los apóstoles predicaban con fervor la resurrección de Cristo en Jerusalén, la comunidad de creyentes crecía de manera sorprendente. Hombres y mujeres, tanto judíos como gentiles, quedaban cautivados por el mensaje de salvación que anunciaban Pedro, Juan y los demás discípulos. Sin embargo, con el aumento de los fieles también surgieron dificultades en la organización de la vida comunitaria. Entre los primeros problemas se encontraba la distribución de los bienes y alimentos. Muchos de los seguidores de Jesús habían vendido sus propiedades para sostener a la comunidad, pero pronto aparecieron quejas de un grupo en particular: las viudas de los helenistas, es decir, los judíos de origen griego que vivían en Jerusalén. Ellas afirmaban que eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, lo cual podía generar divisiones y malestar entre los creyentes. Los apóstoles, conscientes de que su misión principal era predicar la palabra de Dios y la oración, entendieron que necesitaban ayuda para atender con justicia y dedicación estas tareas. Fue entonces cuando, bajo la guía del Espíritu Santo, decidieron instituir un grupo de hombres de gran fe y virtud para encargarse de este servicio de la caridad. Así nació el ministerio de los diáconos, los servidores que, en nombre de la comunidad, atendían las necesidades materiales sin descuidar la comunión fraterna. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra este momento fundacional. Los apóstoles convocaron a los creyentes y dijeron: «No está bien que descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y los encargaremos de este servicio. Mientras tanto, nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». P. 6:2-4. La propuesta fue recibida con alegría por la comunidad, que eligió a 7 varones ejemplares. Entre ellos se encontraba Esteban, un joven de profunda fe y de un espíritu ardiente que irradiaba la presencia de Dios. De todos los elegidos, Esteban ocupó el primer lugar en la lista, lo que ya indicaba la importancia de su figura. Él fue descrito en la Escritura como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. 6:5. Los apóstoles impusieron sus manos sobre estos 7 hombres, confiándoles solemnemente el ministerio del servicio. Este gesto expresaba la transmisión de una misión y la confirmación de que el Espíritu Santo guiaba esta elección. San Esteban, desde aquel momento, se convirtió en uno de los primeros diáconos de la Iglesia, y con el tiempo, en el más célebre de ellos, porque sería el primero en dar testimonio con su vida hasta la entrega suprema. Lo que llama la atención es que Esteban no se limitó a la distribución de alimentos o al servicio material. Movido por el mismo espíritu que lo había llenado de sabiduría, también comenzó a predicar con fuerza y a realizar signos admirables entre la gente. Su vida unía el servicio de la caridad con el anuncio de la fe, demostrando que la verdadera diaconía no puede separarse del testimonio de Cristo. Los primeros cristianos veían en Esteban un modelo de entrega y de alegría. Su manera de servir no era mecánica ni rutinaria, sino inspirada por un amor profundo al Señor. En su rostro y en sus palabras se reflejaba la paz del Evangelio. Esto le atrajo tanto la simpatía de muchos fieles como la atención crítica de quienes no aceptaban la novedad de la fe cristiana. La elección de Esteban como diácono no fue un hecho aislado, sino un momento clave en la organización de la Iglesia naciente. Significaba que el cristianismo no era solo un conjunto de ideas o una experiencia espiritual individual, sino una verdadera comunidad donde cada uno encontraba su lugar. El servicio de Esteban mostraba que la caridad era tan esencial como la predicación, y que ambos aspectos estaban unidos en el mismo espíritu de Cristo. De esta manera, San Esteban se convirtió en un testigo privilegiado de cómo la Iglesia se edificaba en torno a la oración, la enseñanza de los apóstoles y la atención a los más pobres. Su nombre, que en griego significa corona, parecía anunciar el destino glorioso que le esperaba. Muy pronto, este joven diácono lleno de fe y valentía mostraría hasta qué punto estaba dispuesto a vivir y morir por el Señor a quien servía. Así comienza la historia del que sería conocido como el protomártir, el primero que derramó su sangre por confesar a Cristo. Pero antes de llegar a ese desenlace, la vida de Esteban nos revela el ejemplo luminoso de un corazón que, desde la sencillez del servicio cotidiano, supo convertirse en testimonio vivo del Evangelio, sabiduría y espíritu. La predicación poderosa de San Esteban. San Esteban no fue solo un servidor en las mesas,
encargado de la distribución de los bienes de la comunidad. Su misión iba mucho más allá. Desde el inicio, se mostró como un hombre encendido en la fe, movido por un profundo amor a Cristo y dotado de una inteligencia espiritual que sorprendía a todos. Los Hechos de los Apóstoles lo describen con una frase clara: Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. H. 768. Esto nos permite comprender que su vida se convirtió en un testimonio visible de la acción del Espíritu Santo. Allí donde Esteban hablaba, la gente quedaba impactada por la claridad de sus palabras. Allí donde servía, la comunidad se fortalecía en la caridad. Su figura no se reducía a la de un joven generoso, sino que reflejaba la madurez de un auténtico discípulo de Cristo. Conforme crecía la popularidad de su testimonio, también surgieron opositores. En Jerusalén existían varias sinagogas de judíos helenistas, es decir, comunidades que mantenían el culto y la tradición, pero con raíces en la cultura griega. Muchos de sus miembros se sintieron interpelados por la predicación de Esteban, ya que él anunciaba con firmeza que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Los debates se hicieron inevitables. Esteban no buscaba polémica por orgullo personal, sino que, lleno de amor por la verdad, no podía callar lo que había recibido en su corazón, la certeza de que Cristo resucitado era la plenitud de las promesas divinas. Según narra el libro de los Hechos, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hh 6:10. Esto significaba que sus palabras no eran fruto solo de un razonamiento humano, sino del mismo Espíritu Santo que lo inspiraba y fortalecía. A lo largo de sus intervenciones, Esteban mostraba una profunda comprensión de la historia de la salvación. No hablaba como un hombre que repite ideas aprendidas, sino como quien ve la unidad del plan de Dios desde Abraham hasta Cristo. Su mirada sobre las Escrituras estaba iluminada por la experiencia pascual, es decir, por la fe en la resurrección. Así toda la historia de Israel encontraba su cumplimiento en la persona de Jesús. Esta claridad y audacia incomodaron a muchos de sus oyentes. No era fácil aceptar que el templo, las tradiciones y las leyes, pilares de la identidad judía, encontraban ahora un nuevo sentido en Cristo. Esteban hablaba con convicción de que Dios no habitaba solo en templos de piedra, sino que quería morar en el corazón de los creyentes. Estas afirmaciones eran revolucionarias para quienes no podían aceptar la novedad del Evangelio. Ante la imposibilidad de refutarlo con argumentos, algunos comenzaron a levantar falsas acusaciones contra él. Se decía que hablaba en contra de la ley de Moisés y del templo, y que proclamaba que Jesús de Nazaret destruiría aquellas tradiciones para instaurar otras nuevas. Estas acusaciones buscaban desacreditarlo, presentándolo como un blasfemo y un peligro para la estabilidad religiosa del pueblo. Llevaron a Esteban ante el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, para ser interrogado. Allí, frente a las autoridades, Esteban no mostró temor. Por el contrario, su rostro brillaba con una serenidad que los presentes describieron como el de un ángel. H. 6:15. Esta descripción no era una exageración literaria, sino un signo visible de que el Espíritu Santo lo sostenía en aquel momento decisivo. En aquel tribunal, Esteban pronunció un discurso memorable que resumía toda la historia de la salvación y señalaba cómo Dios había acompañado siempre a su pueblo, incluso cuando éste se resistía a sus enviados. Con valentía, afirmó que los patriarcas, los profetas y toda la historia de Israel conducían hacia Jesús, el justo, a quien las autoridades habían rechazado y entregado. Este discurso no fue una condena seca ni un reproche personal, sino un llamado a abrir los ojos a la obra de Dios. Esteban no hablaba desde la amargura, sino desde la certeza de la verdad revelada en Cristo. Su tono era el de un testigo convencido, que no buscaba su defensa personal, sino dar gloria al Señor. El momento ante el Sanedrín mostró de manera clara la grandeza de Esteban. No se intimidó frente al poder humano, porque su confianza estaba puesta en Dios. No se preocupó por salvar su vida, sino por ser fiel al Evangelio. Y no respondió al odio con odio, sino con la firmeza de quien vive en el Espíritu. En esta segunda parte de su vida, vemos cómo San Esteban encarna la unión perfecta entre sabiduría y valentía cristiana. No se trata solo de un joven generoso en el servicio, sino de un discípulo maduro que supo hablar con claridad cuando la verdad del Evangelio estaba en juego. Su figura nos enseña que la fe no se reduce a actos privados de devoción, sino que también exige testimonio público, aún en medio de la incomprensión. San Esteban, lleno de gracia y poder, se convirtió así en un faro de luz en medio de una sociedad dividida.
Su ejemplo invita a los cristianos de todos los tiempos a no temer dar razón de su fe y a confiar en que el Espíritu Santo es quien inspira las palabras y sostiene el corazón. El juicio y la visión celestial de San Esteban, la comparecencia de San Esteban ante el Sanedrín, fue uno de los momentos más trascendentes de su vida. Aquel joven diácono, que había iniciado su servicio distribuyendo alimentos entre los necesitados, se encontraba ahora frente a las máximas autoridades religiosas de Jerusalén. Su acusación era grave. Se le señalaba como alguien que hablaba contra la ley de Moisés y contra el templo, pilares fundamentales de la identidad del pueblo. Sin embargo, Esteban no se dejó dominar por el miedo. Su fe lo sostenía y su corazón estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando comenzó a hablar, no buscó excusarse ni justificarse con palabras que le salvaran de la condena. Su intención no era defenderse a sí mismo, sino dar testimonio de la verdad del Evangelio. Su discurso, recogido en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, es uno de los más largos y profundos de todo el Nuevo Testamento. En él, Esteban repasó la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta la llegada del Mesías. Recordó la fidelidad de Dios en cada etapa y también la resistencia del pueblo a escuchar a sus enviados. Evocó a José, vendido por sus hermanos, a Moisés, rechazado por quienes debía liberar, y a los profetas, perseguidos por anunciar la verdad. Con estas referencias, Esteban mostraba que la historia de la salvación había sido siempre un camino de fidelidad divina y de infidelidad humana. Finalmente, señaló con valentía que ese mismo patrón se repetía con Jesús, el justo, a quien las autoridades habían entregado. Sus palabras fueron firmes, pero no nacían del resentimiento. Hablaba con la convicción de que Cristo era el cumplimiento de todas las promesas divinas y con la esperanza de que sus oyentes abrieran el corazón a esa verdad. Ante tales afirmaciones, la reacción del Sanedrín fue de profunda incomodidad. Muchos se sintieron heridos en su orgullo religioso, incapaces de aceptar que sus prácticas y estructuras debían renovarse a la luz de Cristo. El ambiente se tornó tenso y hostil, pero Esteban, en lugar de intimidarse, experimentó una gracia particular en aquel momento, una visión celestial. Los hechos narran que, lleno del Espíritu Santo, Esteban levantó los ojos al cielo y exclamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». HCH 7:56. Esta visión fue un signo extraordinario. Mientras en la tierra enfrentaba acusaciones y rechazo, en el cielo contemplaba la gloria de Cristo resucitado, esperándolo y fortaleciéndolo en su testimonio. La expresión «Hijo del Hombre» era una referencia directa a Jesús, evocando su identidad como Mesías y como juez glorioso anunciado en las Escrituras. Verlo de pie, a la derecha de Dios, indicaba que Cristo no solo reinaba en gloria, sino que también intercedía y defendía a su testigo en aquel instante decisivo. Para Esteban, esta visión fue un anticipo de la vida eterna, un consuelo indescriptible en medio de la adversidad. La asamblea, sin embargo, no acogió estas palabras como una revelación, sino como una provocación. Para quienes no creían en Jesús, la afirmación de Esteban parecía inaceptable. Cerraron sus oídos y se llenaron de enojo. El contraste era evidente. Mientras el corazón de Esteban estaba lleno de paz y de luz, los de sus acusadores se llenaban de dureza. Lo notable es la serenidad de Esteban en medio de este ambiente hostil. Su rostro irradiaba confianza. La visión del cielo abierto le mostraba que su vida estaba en manos de Dios y que su fidelidad no era en vano, no estaba solo. Cristo mismo lo acompañaba y lo fortalecía. Este momento nos enseña una lección muy profunda. Cuando el cristiano se mantiene firme en la fe, incluso en medio de pruebas y acusaciones, Dios le concede la gracia de contemplar su presencia de una manera especial. San Esteban no solo habló de Cristo, sino que lo vio en gloria. Esa certeza lo transformó por completo y le dio fuerzas para afrontar lo que vendría después. Su discurso y su visión celestial no fueron el final de la historia, sino la preparación para su entrega total. Esteban se convirtió en un testigo que no se limitó a predicar con palabras, sino que estaba dispuesto a confirmar con su vida lo que proclamaba con sus labios. El primer diácono elegido para servir se disponía ahora a ser el primer mártir que entregaría todo por amor a Cristo. La figura de San Esteban brilla en este episodio como un ejemplo de valentía, fe y fidelidad. No defendió su vida con miedo, sino que entregó su palabra y su mirada al cielo. Y en ese gesto se revela la esencia del verdadero discipulado: vivir en la tierra con los ojos puestos en la eternidad. El testimonio supremo, la entrega de San Esteban,
La visión celestial de Esteban fue el preludio de su momento más decisivo. El Sanedrín, incapaz de aceptar sus palabras y cegado por la indignación, reaccionó con dureza. En lugar de abrirse a la posibilidad de que Dios realmente estaba actuando en Jesús, se cerraron todavía más a esa verdad. Para ellos, lo que Esteban proclamaba no era revelación, sino una ofensa contra sus tradiciones. El ambiente en la sala se volvió insoportable. Los líderes religiosos, conmovidos por la firmeza del diácono y por sus palabras tan directas, sintieron que no podían permitir que aquel testimonio continuara. La multitud, alentada por los más influyentes, se agitó con fuerza. Era evidente que la vida de Esteban corría peligro, pero él se mantenía sereno, como si su alma ya estuviera sostenida por la visión de Cristo glorioso. Fue entonces cuando lo llevaron fuera de la ciudad. Era costumbre que los juicios más graves se resolvieran lejos del centro de Jerusalén, como signo de expulsión y rechazo. Esteban, sin embargo, caminaba con dignidad. No llevaba consigo riquezas ni armas, solo la fuerza interior de su fe. En ese momento culminante, su figura se engrandeció. En lugar de responder con temor o con enojo, elevó su mirada al cielo. El relato de los Hechos de los Apóstoles destaca que sus labios pronunciaron una oración que revela la profundidad de su corazón. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Era la entrega total de su vida, un acto de confianza absoluta en Dios. Estas palabras recuerdan directamente a las que Jesús mismo pronunció en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban, como verdadero discípulo, imitaba a su maestro hasta en el modo de entregar su vida. No lo hacía desde la resignación, sino desde la certeza de que su existencia estaba segura en las manos del Señor resucitado, a quien acababa de contemplar en gloria. Lo más sobrecogedor de aquel instante fue lo que dijo después. Mientras los presentes se llenaban de enojo y violencia, Esteban pronunció una súplica sorprendente. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Con esas palabras, revelaba que su corazón estaba completamente unido al de Cristo, quien en su pasión había pedido al Padre perdón para sus verdugos. El gesto de Esteban no fue humano en sentido meramente natural. Cualquier persona, en esas circunstancias, hubiera sentido rencor o deseos de justicia inmediata. Sin embargo, el diácono, lleno del Espíritu Santo, fue capaz de responder con misericordia. En su oración por quienes lo acusaban y rechazaban, brillaba la esencia misma del Evangelio. El amor que vence al odio, la luz que se impone sobre la oscuridad. Este momento constituye el clímax de su testimonio. Esteban no fue simplemente un hombre que murió por sus convicciones. Fue un discípulo que entregó su vida perdonando y amando. De esta manera, se convirtió en el primer mártir cristiano, es decir, en el primer testigo que derramó su vida para confirmar con hechos la verdad del Evangelio. Los presentes quedaron marcados de una u otra forma por aquel acontecimiento. Algunos quizá lo recordaron como un hecho más dentro de las tensiones religiosas de su tiempo. Otros, en cambio, lo llevaron en la memoria como un testimonio que nunca podrían borrar. Uno de los que presenció la escena era un joven llamado Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Aunque en ese momento aprobaba la condena, años después sería transformado por Cristo y recordaría siempre la fe y la valentía de Esteban. El eco de este martirio se extendió rápidamente por la comunidad cristiana. Los hermanos de la fe, al conocer lo sucedido, no lo interpretaron como una derrota, sino como un triunfo espiritual. Esteban había alcanzado la corona prometida por Cristo, a quienes permanecen fieles hasta el final. De hecho, su mismo nombre en griego, Estéfanos, significa corona, lo cual parecía un signo providencial de su destino. La muerte de Esteban fue semilla de vida para la Iglesia. Su oración de perdón y su confianza en el Señor se convirtieron en un modelo para todos los que después enfrentarían persecuciones. Su ejemplo recordaba que el discípulo de Cristo no se mide por lo que logra humanamente, sino por la capacidad de amar hasta el extremo, aún en medio de la adversidad. Al narrar este momento, la Escritura no se centra en los detalles externos, sino en la actitud interior del mártir. Más que describir un final doloroso, resalta la gloria espiritual que envolvía a Esteban. Su testimonio muestra que la verdadera victoria no está en conservar la vida a cualquier precio, sino en entregarla con fidelidad y confianza en Dios. Así, San Esteban se convierte en una figura luminosa que señala el camino a los creyentes de todos los tiempos. Su ejemplo enseña que la fe auténtica no se limita a palabras o ritos, sino que implica la disposición de vivir y, si es necesario,
entregar la propia existencia por amor al Señor. El legado de San Esteban en la iglesia primitiva. La entrega de San Esteban no terminó con su último suspiro. Al contrario, su testimonio marcó un punto decisivo en la historia de la iglesia naciente. Su muerte no apagó la luz del Evangelio, sino que la hizo brillar con mayor intensidad. Desde ese momento, los primeros cristianos comprendieron que seguir a Cristo no solo significaba aceptar su enseñanza, sino también estar dispuestos a dar la vida por Él si era necesario. El relato de los Hechos de los Apóstoles señala que tras la muerte de Esteban, se desató una gran persecución en Jerusalén. Muchos discípulos, para protegerse, se dispersaron hacia otras regiones, especialmente Judea y Samaria. A primera vista, aquello parecía una derrota, una dispersión forzada por el miedo. Sin embargo, lo que en apariencia era una tragedia, se transformó en una oportunidad providencial. Los cristianos llevaron consigo la fe y comenzaron a anunciar a Cristo en los nuevos lugares donde llegaban. Así, el martirio de Esteban se convirtió en semilla de evangelización. Su memoria fortalecía a los creyentes que huían, dándoles valentía para proclamar que Jesús estaba vivo y que valía la pena entregar todo por Él. Cada palabra de Esteban, cada gesto de su oración de perdón, se transmitía de boca en boca, inspirando a comunidades enteras. Entre los que presenciaron aquel episodio estaba Saulo de Tarso, un joven fariseo celoso de la ley. Según el libro de los Hechos, él había dado su aprobación al castigo de Esteban. En ese tiempo, Saulo perseguía activamente a la iglesia, convencido de que debía erradicar aquel movimiento. Sin embargo, la firmeza del diácono y su oración final debieron quedar grabadas en lo más profundo de su memoria. Años más tarde, cuando Cristo mismo se le reveló en el camino de Damasco, ese recuerdo probablemente volvió a su corazón como una semilla que por fin germinaba. En cierto modo, podemos decir que la vida de Esteban influyó en la conversión del futuro San Pablo. El perdón que el diácono ofreció a sus adversarios anticipaba la misericordia que Pablo mismo recibiría de Cristo. Así, el primer mártir y el gran apóstol de los gentiles quedaron misteriosamente unidos en la historia de la salvación. Para la iglesia primitiva, la figura de Esteban se convirtió en ejemplo luminoso. Él mostró que la fe no es solo cuestión de palabras, sino de coherencia total de vida. Su testimonio enseñaba que el discípulo de Cristo debe vivir sin miedo, consciente de que incluso en la adversidad, el Señor no abandona a los suyos. Esta certeza sostenía a las comunidades que sufrían persecuciones, recordándoles que cada sacrificio ofrecido por amor tiene un valor eterno. La memoria de Esteban también ayudó a moldear la espiritualidad de la iglesia. Sus palabras en el momento de la entrega inspiraban a los creyentes a vivir con una mirada puesta en el cielo. Su oración de perdón enseñaba que la fuerza del Evangelio no está en vencer al enemigo por la fuerza, sino en responder con amor. En ese sentido, Esteban no solo fue el primer mártir, sino también un auténtico maestro de espiritualidad cristiana. Con el paso del tiempo, la comunidad de Jerusalén honró su memoria de manera especial. Se transmitieron relatos de su vida y de su servicio como diácono, destacando su generosidad con los pobres y su sabiduría para explicar la palabra. Su martirio fue considerado un testimonio fundacional, un cimiento sobre el cual la iglesia edificaba su identidad. Incluso su nombre, Stefanos, que en griego significa corona, fue interpretado como un signo providencial. Esteban había alcanzado la corona de gloria prometida a los que permanecen fieles hasta el final. Su vida recordaba a todos los creyentes que la verdadera victoria no está en evitar el sufrimiento, sino en vivir unidos a Cristo, confiando en que Él conduce a sus hijos a la plenitud eterna. Este legado se expandió más allá de Jerusalén. Con los años, las comunidades cristianas en distintas regiones comenzaron a recordar y venerar a Esteban como un intercesor especial. Su figura se convirtió en inspiración para todos los que enfrentaban pruebas, animándolos a no perder la esperanza. Su ejemplo mostraba que la fidelidad al Evangelio nunca es en vano, porque Dios transforma cada entrega en fuente de vida para muchos. En definitiva, el testimonio de San Esteban no quedó limitado a un episodio aislado del pasado. Su vida sigue iluminando a la iglesia hasta hoy, recordando que el camino del cristiano es el de la confianza, el perdón y la entrega generosa. Su ejemplo nos enseña que, cuando el amor de Cristo habita en el corazón, ninguna adversidad puede apagar la luz de la fe. El testimonio de San Esteban no se perdió en el tiempo. Su memoria permaneció viva en la iglesia desde los primeros siglos, convirtiéndose en un símbolo de fidelidad y esperanza para los cristianos de todas las generaciones. Como primer mártir,
Fue honrado con especial devoción y su ejemplo se transmitió de comunidad en comunidad, alimentando la fe de quienes enfrentaban momentos de dificultad. Ya en los escritos más antiguos, la Iglesia reconocía en Esteban al discípulo que había comprendido plenamente el Evangelio, anunciar a Cristo con valentía y vivir en la certeza de su amor hasta el final. Su figura inspiraba tanto a los pastores como a los fieles sencillos. En sus discursos, los obispos de los primeros siglos solían recordar que Esteban era un modelo para los diáconos y un referente de entrega para todos los creyentes. El reconocimiento de su testimonio no tardó en expresarse también en el culto. La tradición señala que sus restos fueron venerados en Jerusalén y que, con el tiempo, fueron trasladados a distintas iglesias que deseaban custodiar reliquias del protomártir. Estos traslados no eran meros gestos externos, sino la expresión de un profundo deseo de mantener presente su intercesión y su ejemplo. Allí donde se honraba a Esteban, se encendía un recordatorio de la llamada a vivir con fe y amor. La liturgia de la Iglesia también reservó un lugar especial para él. Desde tiempos antiguos, se le dedicó una fiesta inmediatamente después de la Navidad, el 26 de diciembre. Esta cercanía en el calendario no es casualidad. La Iglesia quiso mostrar que el nacimiento del Salvador está íntimamente unido al testimonio de aquellos que, como Esteban, dieron su vida por Cristo. Así, la celebración de su memoria se convirtió en una manera de contemplar la luz de Belén, reflejada en la entrega de los discípulos. En la Edad Media, su devoción se extendió aún más por Europa. Numerosas catedrales, iglesias y capillas se levantaron en su honor, y muchas comunidades eligieron a San Esteban como patrono e intercesor. Su nombre, que significa corona, recordaba a los fieles la meta de todo cristiano: alcanzar la gloria eterna junto a Dios. La tradición cristiana también vinculó a Esteban con la enseñanza de la caridad. Al haber sido uno de los primeros diáconos encargados de servir a los pobres, su vida mostraba que la fe auténtica siempre se manifiesta en obras concretas de amor. Por ello, su figura se convirtió en referencia no solo para quienes ejercen el ministerio diaconal, sino para todos los que desean vivir la compasión y la solidaridad como signo del Evangelio. Con el paso de los siglos, San Esteban fue recordado en el arte, la literatura y la música. Pintores y escultores lo representaron con vestiduras de diácono y con una corona, símbolo de la victoria espiritual. Los himnos y cantos compuestos en su honor lo presentaban como testigo luminoso, cuya vida se convirtió en ejemplo para las comunidades que lo celebraban en oración. Hasta hoy, la figura de San Esteban mantiene una actualidad sorprendente. En un mundo donde la fe a menudo enfrenta incomprensión o indiferencia, su ejemplo invita a los cristianos a ser firmes, a no ceder al miedo y a vivir con coherencia. Él muestra que la verdadera victoria no se mide por los aplausos del mundo, sino por la fidelidad a Cristo y el amor ofrecido incluso en las pruebas más duras. San Esteban nos recuerda que la oración transforma el corazón. Su súplica por quienes lo trataban con dureza es un llamado a todos los cristianos a vivir el perdón y la misericordia como actitudes fundamentales. En la vida cotidiana, esto se traduce en responder al mal con bien, en sembrar paz allí donde hay división y en confiar siempre en la presencia de Dios. Su memoria es también una invitación a la esperanza. Esteban, en medio de la dificultad, tuvo la visión del cielo abierto y de Cristo resucitado a la derecha del Padre. Esa visión es una promesa para todos, que la fidelidad a Dios abre caminos de eternidad y que, más allá de las pruebas, la gloria de Cristo aguarda a quienes permanecen en su amor. Hoy, al recordar a San Esteban, el corazón de la Iglesia se fortalece. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una fuente de inspiración viva. Cada creyente está llamado a ser, como él, testigo de la verdad, sembrador de paz y discípulo de Cristo en medio del mundo. Oración a San Esteban, protomártir. San Esteban, primer testigo de Cristo hasta el final. Enséñanos a vivir con valentía y amor. Ayúdanos a perdonar como tú perdonaste y a confiar siempre en la presencia de Jesús. Intercede por nosotros para que seamos fieles al Evangelio y un día alcancemos la corona de la vida eterna. Amén. Llamado a la acción. Si la vida de San Esteban te ha inspirado, te invito a compartir este mensaje, a suscribirte y a dejar tu me gusta, para que más personas descubran la fuerza de su ejemplo. Que juntos sigamos aprendiendo de su testimonio y fortaleciendo nuestra fe en Cristo.